Bueno, vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Una de las cosas que me gusta mucho leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es leer al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ustedes conocen, un misionero, un evangelista llamado por Dios y que nos deja mucha enseñanza. No sé si usted se pudo conectar el miércoles a la reunión de oración, pero estuvimos platicando un poco acerca de la importancia de orar y sobre todo el llamado que está haciendo la MNI de Distrito a comenzar esta semana en oración y ayuno, precisamente porque hay muchas situaciones, hay muchas cosas por las cuales podemos orar. Yo creo que Dios nos está preparando, yo creo que Dios nos está dando este tiempo para encontrarnos con Él. Quizá este tiempo mucha gente lo está aprovechando para salir, para disfrutar, yo creo que este tiempo es para meternos a una intimidad más profunda con Dios en oración. Y por experiencia, por testimonio, le puedo decir que es así. Dios nos está conduciendo mucho a la oración y este grupo de oración los martes, los miércoles que se está reuniendo, que se está conectando, peticiones que han estado compartiendo, hemos visto la mano de Dios obrando, sanando a la gente. Como cantaba hace unos momentos, Dios ha traído sanidad y podemos ser testigos de los milagros de Dios. Hace algunos días, yo creo 2 días, Dios me dio la bendición de escuchar a nuestro hermano Miguel por teléfono. Él me llamó desde el hospital, aún todavía con cierta dificultad para hablar naturalmente. Todavía trae así como ese cansancio, ¿verdad? Pero las primeras palabras que él dijo es: pastor, muchas gracias por la iglesia porque está orando por mí. Fue lo primero que dijo. Y dice, ya me siento mejor, me estoy recuperando. Y yo le quiero compartir esto porque esto es trabajo de Dios primeramente, del mover de Dios, pero cuando la iglesia se reúne a orar, cuando la iglesia toma tiempo para orar, para encontrarse con Dios e interceder por los hermanos, esto sucede. Y precisamente quiero hablar de esto, ¿verdad? De interceder por nuestros hermanos y cómo Dios ya está demostrando y nos está confirmando la importancia de la oración, de que doblemos nuestras rodillas, de que busquemos la presencia de Dios, de que apartemos este tiempo, pero intencionalmente, ¿verdad? Muchas veces pudiéramos decir que no tenemos tiempo, pero hay que buscar ese tiempo y decir, tengo que dejar esto y aquello porque tengo una cita con mi Padre ahí en oración. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 2, y le dice en el versículo 1, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, que interceda en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Sabe que la iglesia donde estaba liderando Timoteo estaba pasando por algunas situaciones medias complicadas y complejas, ¿sí? Se encontraba en una ciudad muy importante, una ciudad que económicamente estaba muy bien. Era un puerto donde llegaban muchas embarcaciones precisamente para hacer trabajo, para hacer comercio. Así que la ciudad de Éfeso había crecido económicamente muy bien, se había convertido en una ciudad muy próspera. Gente de muchos lugares llegaba a esta ciudad. Pero aparte de ser una ciudad muy próspera económicamente, donde había mucho trabajo, donde había mucho comercio, también era conocida esta ciudad de Éfeso porque ahí se encontraba un templo a la diosa Artemisa, para los romanos conocido como la diosa Diana. Este templo, considerada una de las maravillas del mundo, era un gran templo donde toda la gente que llegaba a esta ciudad se daba la oportunidad para visitar esta obra de arquitectura muy, muy, muy especial, muy, muy sobresaliente. Así que estaba esta iglesia que estaba liderando Timoteo y se encontraba en esta ciudad donde había muchas influencias de diferentes partes. Así que era un lugar muy próspero, era un lugar donde tenía el templo a la diosa Artemisa y esto causaba, por decirlo así, alguna desventaja numérica porque la iglesia donde estaba Timoteo era una iglesia pequeña que no tenía mucha gente en comparación a toda la influencia que estaba ejerciendo en aquella ciudad. Dentro de los problemas que se estaba enfrentando Timoteo es que había un grupo de falsos maestros que estaban enseñando acerca de que los cristianos tenían que tener las prácticas de la ley.
A pesar de que ellos habían recibido su salvación, estos falsos maestros los estaban conduciendo para que no dejaran esas prácticas que tenían que ver con la ley. Y hacían a un lado lo que era la salvación por la fe, la salvación por la gracia. Así que estaban enseñando cosas para que estos gentiles, ¿verdad?, se convirtieran al judaísmo, a estos judaizantes. Ese era un riesgo que estaba ahí sufriendo a Timoteo, o la iglesia donde estaba Timoteo. Y otra de las cosas que afectaba a este grupo, a esta iglesia, es que había un grupo de esos falsos maestros que estaban enseñando acerca de una doctrina que le llaman el ascetismo, y que es una doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera y mortificante. Es decir, lo que estaban enseñando estas personas es que ellos tenían que no darle importancia a los cuidados del cuerpo, no darle importancia, quizá no tanto a trabajar, vivir de una manera muy humilde, apartados de la sociedad, apartados de la gente que pudiera influenciarlos, dejar de buscar a Dios. Así que entendían muy mal este concepto, ¿verdad? De, si bien que somos llamados del mundo para ser para Dios, pero seguimos viviendo en el mundo, ¿verdad? Cuidando nuestro corazón, nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras actitudes, pero no podemos aislarnos y convertirnos en un grupito aislado de todo lo demás, ¿verdad? Y eso es lo que estaban enseñando estas personas, estos falsos maestros. Entre otras cosas, como el movimiento gnosticismo también, que se estaba infiltrando. Había toda una combinación de conocimiento, de que el cuerpo era malo, y se mezclaban algunas cosas que estaban afectando las enseñanzas o la sana doctrina que Timoteo estaba compartiendo entre la iglesia. Así que era muy fuerte estas corrientes, y se estaban infiltrando en la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esta primera carta y le dice: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Qué importante este tiempo de la oración, queridos hermanos. Qué importante es que nosotros podamos ser estos agentes, estos representantes de Dios en cuestión al ministerio de extender, de impartir la palabra de Dios. Dice la Reina Valera, la versión Reina Valera, en este mismo versículo, dice que se hagan ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es decir, todas las formas de oración posibles para interceder por los hombres. El apóstol Pablo no dice ora solamente por algunos, dice haz oración por todos para que Dios les ayude, para que Dios les bendiga. Así que hay un tema bien importante y una función bien importante que la iglesia cumplía. A pesar de ser una iglesia pequeña, en una ciudad muy importante, económicamente muy poderosa, con una religión, con muchos seguidores a esta diosa Diana o a la diosa Artemisa, a pesar de encontrarse en un lugar tan difícil para trabajar, el apóstol Pablo le está diciendo: ora por todos los hombres, ora para que Dios les bendiga. Y entonces la iglesia viene a cumplir como una función de ponerse entre Dios y los hombres, rogando para que Dios bendiga a la ciudad, para que Dios prospere, para que Dios cubra, para que Dios ayude a todos los hombres. Venía a cumplir como una función de mediador la iglesia, y dice el diccionario que el término, o teológicamente, la mediación se define como el medio que sirve de puente para cubrir la distancia creada por el pecado, por el cual se reconcilian con Dios y el hombre. Es decir, lo que hace esta función de mediador es construir esos puentes, ¿verdad? Para que la relación que se había quebrado entre Dios y la humanidad, por medio de este puente, se puedan reconciliar, se puedan reencontrar y puedan disfrutar de las bendiciones de Dios. Y encontramos en el Antiguo Testamento algunos casos de mediadores o de reconciliadores, ¿verdad? Yo les compartí el domingo pasado acerca de Moisés, de cómo Moisés
conoció a Dios santo, ¿verdad? Y cómo al ver el pecado del pueblo, Moisés interviene por el pueblo y le dice, no los extermines, ¿verdad? Acuérdate de tus promesas a Abraham, acuérdate de que tú los sacaste con mano de poder de Egipto, te ruego que no los extermines, y si no quieres ir con nosotros, también bórrame a mí del libro de la vida. Moisés se puso entre el pueblo y Dios e intervino, ¿verdad? Intercedió por el pueblo, y el pueblo, y Dios detuvo su mano, dijo, ok, no voy a hacer lo que te dije, voy a darles otra oportunidad, ¿verdad? Y vemos la renovación del pacto ahí en el Sinaí. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos algunas figuras que cumplían esta función de interceder, de mediador. Tenemos figuras desde sacerdotes, desde profetas y también de reyes. Esas tres figuras en el Antiguo Testamento uno se da cuenta que cumplen una función. Por ejemplo, el profeta que se ponía enfrente al pueblo y le decía y le recordaba al pueblo, Dios ha dicho que si no se arrepienten de sus caminos traerá castigo, traerá juicio. Y entonces el pueblo era llamado a la reflexión, llamado al arrepentimiento para que la relación que se había roto por causa del pecado fuera restaurada. Y vemos a varios profetas que tenían esas funciones, ¿verdad? Ese era el papel del profeta, hablar de parte de Dios, ponerse entre Dios y el pueblo para que el pueblo pueda recapacitar y pueda retomar sus caminos. Pero no solamente el profeta lo hacía, también lo hacía el sacerdote. El sacerdote se presentaba delante de Dios en representación del pueblo, ¿verdad? Y ofrecía sacrificios, ¿verdad? Ofrecía ofrendas para que el pueblo fuera perdonado. Así que es bien importante lo que hacía el profeta, lo que hacía el sacerdote, pero también tenemos ahí que los reyes, en el caso de David, recuerda usted que David fue ungido como rey y la voluntad de Dios era ejercida por medio del liderazgo de David. Cuando David encontraba una dificultad, David rápidamente corría con Dios y le consultaba a Dios, ¿qué hago? ¿Los ataco, no los ataco? ¿Avanzo o no avanzo? Y entonces Dios hablaba con David y David tomaba la decisión y llevaba al pueblo a la victoria. En el Antiguo Testamento vemos estas figuras que nos ayudan a interceder entre Dios y el pueblo. Pero más adelante hay una figura en el Nuevo Testamento que un mejor mediador, un mejor reconciliador, ¿verdad? Que lo encontramos en la vida de Jesucristo. Y en él, precisamente, en la vida de Jesucristo, encontramos esas figuras que vimos en el Antiguo Testamento y que ahora podemos nosotros, usted y yo, disfrutar de esta obra de reconciliación que Dios ha hecho por nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Jesucristo es el único capaz de representar a Dios ante los hombres. Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cada vez que él predicaba, cada vez que enseñaba, cada vez que él sanaba, cada vez que él compartía, venía de parte de Dios. Todo lo que hacía era porque Dios se lo mandaba. Y entonces podemos ver la voz actuada, ¿verdad? La voz viva de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como mediador, como reconciliador entre Dios y los hombres. Pero también tenemos en este mismo libro de Hebreos, que capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es una bendición saber que nuestro Señor Jesucristo, 100% humano, 100% divino, vivió, padeció, fue tentado igual que usted y que yo, pero sin pecado. Y si alguien se puede identificar con nuestra situación cuando pasamos por pruebas, por dificultades, tenemos a Jesucristo, quien conoce cada área de nuestra vida y que también intercede por nosotros. Es decir, toda la obra redentora de Jesús, desde su nacimiento, desde que tuvo dificultades para nacer, hasta su ministerio, que se encontró al rechazo, que se encontró a las amenazas también en su ministerio, todo Él lo soportó, todo Él lo soportó. Y no hay nada que Él no pueda entender de lo que usted esté pasando, ¿verdad? Cuando usted se sienta adolorido, triste, cuando se sienta defraudado, cuando se sienta solo, Él padeció también. Él padeció
dice, Él se compadece de nuestras debilidades. Y dice, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, Él nos entiende. Él entiende y Él empatiza con nosotros en lo que estamos pasando. Y que como fue tentado, pero sin pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es quien se compadece de nuestras debilidades, habiendo sido tentado como nosotros. Es decir, está plenamente capacitado para representar a los hombres delante de Dios. Así que, por un lado, Hebreos nos dice que en Él habita la plenitud de la deidad en Jesucristo y que proviene de Dios. Y por el otro lado, Él es digno, Él es suficiente, lo que ha vivido, lo que ha experimentado para representarnos a nosotros delante de Dios. ¿Qué bendición tenemos en el Señor Jesucristo a un mediador? Dice 1 Timoteo, capítulo 2, más adelante, en el versículo 5, dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre de Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese solo mediador se llama Jesucristo. Pero no solamente ha terminado su obra de mediación en su ministerio. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Durante su ministerio, durante su sacrificio en la cruz, Él fue a morir a la cruz, Él murió para que usted y yo pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Él se puso entre Dios y la humanidad. Y lo que separaba a estos dos, que era el pecado, Él lo cargó sobre sus hombros, así perdonándonos nuestros pecados y acercarnos a Dios. Pero hoy en día, dice la palabra de Dios, Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Y más adelante, Él también intercede por nosotros. Es decir, la obra de nuestro Señor Jesucristo como intercesor aún está activa, aún se está dando. Él es nuestro defensor, Él es el que intercede por usted y por mí. No sé si usted ha pasado por momentos en donde se siente muy mal, en donde hizo algo que usted sabe que lo hizo muy mal, ¿sí? Ofendió a alguien, quedó mal, o principalmente le falló a Dios, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y nos dice que tenemos que arreglar algo. Y la forma en que el Espíritu Santo nos empieza a hablar es que nos valgamos de la gracia, de la misericordia de Dios. Pero por el otro lado, también el enemigo empieza a trabajar. Empieza a meter nuestras ideas a nuestra mente y nos empieza a recordar todo aquello que hemos sido, las veces que hemos prometido, las veces que hemos fallado, las veces que no hemos cumplido a Dios nuestras promesas. Entonces el enemigo empieza a trabajar. ¿Sabe? Hay alguien que intercede por usted. Hay alguien que se pone entre Dios y usted. Y le dice al Padre, Él es tu Hijo. Y yo di mi vida por Él y Él ha sido perdonado. Y si usted se acerca al Padre con un corazón contrito y humillado, encontrará gracia, perdón y una nueva oportunidad. Por eso tenemos que estar muy agradecidos porque Cristo sigue intercediendo por nosotros. Él lo hizo en la cruz, perdonó nuestros pecados y hoy está sentado a la diestra del Padre donde intercede por cada uno de nosotros. ¿No le da gracias a Dios por ese hermoso servicio, por esa salvación, por ese regalo que Él se ha puesto entre Dios y la humanidad para darnos una nueva oportunidad, una nueva vida? Y dice la palabra de Dios, ora por todos los hombres, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ora por todos los hombres para que conozcan a Dios, para que Dios les bendiga. Segunda de Corintios capítulo 5 nos dice algo bien importante. Segunda de carta de los Corintios capítulo 5 versículo 18, después de que Cristo nos ha reconciliado con Dios, nosotros tenemos una historia que contar, ¿verdad? Tenemos una experiencia que compartir. Usted y yo, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos una historia muy importante que contar. Decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo antes era esto. Y antes hacía esto. Y mi vida era vacía, mi vida no tenía sentido. Estaba perdido en mis pecados. Pero alguien dio su vida por mí y me dio una nueva vida. Alguien se puso en mi lugar, ahí en la cruz, y me dio una vida eterna.
Yo creo en su amor, yo creo en su sacrificio y le he aceptado en mi vida. Esa es la historia que usted puede contar. Quizás sus experiencias son muy variadas, muy diferentes de cada persona, pero el punto es que usted ha recibido la salvación por la fe por medio del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer con esto, verdad? ¿Qué tenemos que hacer con esta experiencia en que Cristo ha mediado por nosotros y nos ha reconciliado delante de Dios? Bueno, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Esta es una bendición, decirle a la gente que ellos se pueden acercar a Dios porque Dios les ama. Es un mensaje poderoso, es un mensaje que cambia vidas, es un mensaje que necesita ser escuchado. Yo estoy seguro, hermano, que usted está muy atento a raíz de lo que estamos pasando para que ya pronto descubran, aunque ya están trabajando, ¿verdad? Ya están comprobando, ya están haciendo pruebas acerca de estas vacunas y hay algunas noticias que está funcionando bien. Yo creo que eso va a ser una noticia muy, un impacto a nivel global, una vez que ya se digan, estas vacunas son las que están ayudando a sanar, a prevenir, cualquiera que sea la función. Y yo creo que todos vamos a correr y todos nos va a interesar tener por lo menos una dosis de esto, ¿verdad? Y aplicarlo a nuestro organismo, ¿verdad? Si se puede aplicar, ¿verdad? Entonces, a raíz de lo que estamos pasando, a raíz de lo que estamos viviendo, la gente que está falleciendo, las familias que se están quebrando, ¿verdad? Por la pérdida de un familiar, esta noticia causaría revuelo a nivel mundial. Una vez que ya tengan, este es el remedio, este es el medicamento indicado. Con mayor razón, hermano, la noticia de que Cristo vive, la noticia de que Cristo nos salva, de que Cristo nos perdona y nos rescata, esa noticia se debe de compartir, se debe de dar a conocer donde vivamos. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes que han sido reconciliados con Dios, ahora son embajadores, ¿verdad? De este servicio, de este ministerio, porque Dios les ha encargado que se reconcilien, que tomen esta función de reconciliar al mundo con Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, a pesar de que había una multitud, ahí en el Sermón del Monte, había muchos seguidores, pero se enfocan sus discípulos y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Y así como la sal cumple esa función de dar sabor y de preservar los alimentos, porque si no la cumple, entonces no sirve para nada. Como iglesia, queridos hermanos, tenemos esta función. Tenemos la función de compartir, de interceder, de orar. Tenemos la función de ponernos entre Dios y la humanidad, rogando, orando, con acciones de gracias, intercediendo. Para mí ha sido de mucha bendición, como les comentaba al principio, cómo Dios ha estado contestando y cómo Dios ha estado supliendo nuestra necesidad. Pero sobre todo, cómo Dios está sanando. Cuando me enteré de nuestro hermano Miguel y de lo grave que se puso, cuando la hermana Zoraida nos compartió, me tengo que llevar a mi esposa al hospital. Cuando nos llegó ese mensaje, le dije a mi esposa, tengo que ir a orar. Hasta cierto punto cayó algo en mí de molestia por este virus, por esta enfermedad que realmente está causando estragos en toda la sociedad. Y me encerré con Dios ahí en el cuarto y me puse a orar. Y estoy orando buen tiempo, llorando, rogando por sanidad. Era lo único que podía decir. Dios, sánalo, hermano Miguel, sánalo, restáuralo, sánalo. No permites que empeore. Estuve un tiempo, no sé cuánto tiempo, salí con una tranquilidad, con una paz de que Dios había escuchado, de que estaba todo en las manos de Dios.
Pero fue para mí una bendición que no solamente yo estaba orando. De pronto hermanos de nuestra congregación mandaban mensajes preguntando por el hermano Miguel, la junta oficiales, todos orando por Miguel, por nuestro hermano Miguel. El miércoles pasado para mí fue una bendición leer los mensajes del hermano Miguel desde el hospital donde estaba viendo la transmisión de oración. Yo todavía no me caía el 20 que era él. Yo todavía lo veía en el hospital y hasta después reaccioné. Y hace 2 días, como les dije al inicio de la predicación, escuchar su voz y siempre escucharle decir, cuando le preguntó, hermano, ¿cómo está? Y él me contesta, bendecido. Esa es la respuesta del hermano Miguel. Ahí me dijo, gracias por sus oraciones. Hermano, la oración es poderosa. La oración a Dios es poderosa. Lo que usted hace ahí a solas con Dios, cuando usted se acerca a Dios en oración, cuando dobla sus rodillas, cuando toma ese tiempo específico para platicar con el Rey de Reyes y Señores, y abre su corazón y le descubre realmente su impotencia, sus planes fracasados quizá, y todo lo que tiene, Él lo conoce, Él lo toma en sus manos y Él empieza a obrar. Y entonces nos damos cuenta que Dios empieza a mover entre su congregación, entre su iglesia, trayendo sanidad. Y escuchar a nuestro hermano Ortiz, hermano, me siento mejor, gracias por sus oraciones. Escuchar a la hermana Pineda, gracias por sus oraciones, me siento mejor. Nuestra hermana Nava, verla cantar ahí en la reunión de oración, a pesar de que está enferma, ella se siente mejor y por fe está cantando a Dios. Ella alza su voz, ella canta como que si no estuviera enferma, porque ella sabe en quién ha confiado. Dice la palabra de Dios, Timoteo, les pido que oren por todos los hombres. Oran, hagan ruegos, hagan acciones de gracias, intercedan por todos los hombres. Quizá estos falsos maestros están indicando que te encierres en un grupito porque Cristo ya viene, así que tienes que prepararte. Quizá estos falsos maestros están diciendo que te aísles del resto de la comunidad, pero no, ustedes son sal en la tierra, ustedes deben afectar a la comunidad y la arma que ustedes tienen es la oración. Quizá ahorita no podemos reunirnos físicamente, pero la oración no ha cambiado en su poder, no ha cambiado en sus propósitos. Y es la misma encomienda que nos dice la palabra de Dios. Ora por el lugar donde estés, por la comunidad donde te encuentras. Permite que la oración forme parte de tu vida diaria. Dale interés a la oración y empezarás a ver los cambios. Y como testimonio le digo, estoy viendo cambios entre nuestros hermanos. Corazones sensibles, corazones preocupados unos por otros, por la salud, pero no solamente física, sino también por el crecimiento espiritual. Y Dios empieza a mover y todo lo que es imposible para el hombre se vuelve posible para Dios por medio de la oración. Pero es ahí que nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar rogando, tenemos que estar llorando y implorando para que Dios en su misericordia se mueva y cambie nuestra situación. Qué hermoso estas llamadas que he tenido en esta semana, hermano. Y he visto el resultado de lo que es cuando un pueblo se dedica a orar. Yo creo firmemente que para que esto se termine, ayuda mucho nuestra obediencia a las leyes, a lo que nos piden. Pero si hay una mano poderosa y milagrosa en este universo, es la mano de Dios. Y nuestra fe, nuestra oración a Él, en su misericordia, puede mover esta mano de Dios. Y Él puede traer sanidad. Timoteo, ora por todos los hombres. Ruega, intercede por ellos, porque ese es el papel de la iglesia. No se deben de aislar, no se deben de encerrar, deben de ser sal y luz en la tierra. Esa es su función, porque si no la cumplen, no sirven para nada. Debes de estar intercediendo por la gente que está en tu comunidad. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Y también dice el apóstol Pablo a Timoteo, ora por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. Las elecciones están en marcha, los partidos se están moviendo, la gente está empezando a acudir con sus candidatos, y hoy es un tiempo especial, importante, para que el favor de Dios, la mano de Dios empiece a mover y guíe a esta nación, que seamos una iglesia que cumple su función, orando también por nuestros líderes, por nuestras autoridades. Oramos por ellos porque ellos, igual que nosotros, necesitan de la ayuda de Dios. Oramos por nuestras autoridades porque creemos en el poder de la oración. Oramos por nuestras autoridades porque Dios hace mucho más abundantemente de lo que creemos y esperamos. Oramos por nuestras autoridades porque esto nos compromete a ser parte de la solución. Oramos por nuestras autoridades porque es mejor
invertir tiempo en oración que en crítica. Oramos por nuestras autoridades porque ellos, igual que nosotros, son seres humanos que necesitan sabiduría de lo alto. Oramos por las autoridades porque Dios usa a quien le place. Tenemos que estar orando por nuestras autoridades, por nuestros líderes, por nuestro presidente, por nuestro gobernador. Tenemos que seguir influenciando por medio de la oración para que el Espíritu Santo se mueva en estas personas, entre estos líderes, y tomen decisiones sabias. El apóstol Pablo estaba diciendo: ora por tus autoridades, porque él tiene la experiencia de que orando por las autoridades había encontrado también que Dios había contestado. Y lo dice en el capítulo 4, versículo 21 de Filipenses. Dice que cuando se está despidiendo en esta carta, dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y agrega el apóstol Pablo: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Fíjese, el apóstol Pablo ahí en sus prisiones, ahí siendo encadenado, ahí sufriendo, no perdió oportunidad para predicar, para dar las buenas nuevas del evangelio. Y los soldados que le estaban cuidando, que le estaban ayudando ahí, que estaban protegiendo todo, que estuviera en orden, lo escuchaban, lo empezaban a escuchar, lo escuchaban, a tal grado que las personas que ya trabajaban con el César se hicieron cristianos y mandaban saludos también a la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo nos recuerda: ora por las autoridades, ora por las personas que tienen liderazgo, para que ellos gobiernen de una manera sabia, para que vivamos en una vida pacífica y tranquila, basados en una vida piadosa y honesta. Una vida piadosa significa tener una actitud correcta hacia Dios y hacia el hombre, en una conducta cristiana apropiada. Qué hermoso. Este tipo de oración, nosotros somos parte de la solución, hermanos. Podemos orar por muchas cosas. Podemos orar para que Dios nos cambie el presidente, los que no están a gusto, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos siendo malos ciudadanos, de nada sirve nuestra oración. Podemos orar para que Dios ponga un nuevo presidente, pero si nosotros seguimos siendo malos ciudadanos, si no empezamos por nosotros, nuestra oración tendrá obstáculos. El apóstol Pablo dice: ora por las autoridades para que vivamos en una vida, tengamos una vida piadosa y tranquila, para que vivamos en honestidad. Y nos está diciendo a iglesia, ¿verdad?, que seamos ejemplos, que cuidemos nuestra actitud y nuestra conducta primeramente hacia Dios y hacia los hombres. Una vida piadosa tiene que ver que haya amor y que haya justicia. Una vida piadosa tiene que ver que haya un respeto a la dignidad humana. Una vida piadosa tiene que ver que haya justicia para todos. Tenemos que nosotros empezar en ese tipo de vida. Y entonces el apóstol Pablo le comparte a Timoteo: ora por tus líderes porque es necesario que ellos también sean guiados. Y aparte, esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Y agrega: quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Hermanos, esa es la función de la iglesia: compartir las buenas nuevas, hacer discípulos, predicar el evangelio. Esa es la función de la iglesia. A pesar de que estamos en nuestras casas, a pesar que no podemos estar en el templo, pero el evangelio no se detiene. La oración no disminuye en su poder. La oración a Dios sigue siendo efectiva. Ahí desde su hogar, desde su casa, usted puede orar, usted puede interceder para que Dios cambie nuestra ciudad, cambie nuestro mundo. Quiero terminar con esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aunque este pasaje tiene que ver con esa oración de Salomón en el templo, este pasaje nos brinda estas características tan necesarias para que Dios escuche nuestra oración. Y la primera es que nos humillemos. Una de las palabras que se relacionan mucho con esta palabra de humillar en el original es cana, pero también tiene que ver con ser sometido, ser vencido. Si nos dejamos vencer,
si nos dejamos vencer por el poder de Dios, si nos dejamos vencer por la autoridad de Dios, si dejamos vencer por la voluntad de Dios en nuestra vida, si hacemos a un lado nuestro orgullo, nuestros propios intereses y nos sometemos a la voluntad del Padre. Y ahí en ese sometimiento empezamos a invocar y empezamos a orar. Y empezamos a buscar de su rostro, de su presencia. Y dejamos nuestros malos caminos. Porque usted puede estar orando mucho tiempo, pero nunca cambiar. Pero dice esta palabra, y si te convirtieras, si realmente te arrepintieras, si dejaras de hacer lo que realmente me detesta, me desagrada, me ofende, si te alejaras de esos caminos, entonces hay una respuesta. Entonces oiré, perdonaré y sanaré. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero que Dios sane mi tierra. Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios sane a nuestras familias. Que Dios toque con su poder a cada persona que está enferma y que la levante de cama. Y yo estoy dispuesto a humillarme, yo estoy dispuesto a someterme, buscar el rostro de Dios, arrepentirme de mis malos caminos y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra iglesia, obre en nuestra ciudad, obre en nuestro país que tanto necesita de Dios. Tenemos que dejar a un lado el orgullo y reconocer que solamente Dios es el que nos puede librar. Lo hemos intentado por muchas formas, pero solamente Dios es el que nos puede rescatar. Si mi pueblo se humillare, si orare, si me buscare, y si dejara de hacer las malas cosas que está acostumbrado a hacer, ten por seguro que yo iré, que yo perdonaré y que yo lo sanaré. Un tiempo especial en donde podemos orar. Yo quiero invitarles a ustedes que están en casa que se pongan sobre sus rodillas y como familia oremos a Dios. Oremos por nuestra ciudad, oremos por nuestro país. Días atrás, meses atrás, yo me acuerdo de una pregunta que hacían que estuvo muy de moda, es ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo creo que es tiempo que nuestros hijos también empiezan a interceder, empiezan a meterse en este tema de la oración. Si usted ha notado que sus hijos están apáticos, indiferentes a las cosas de Dios, usted tiene que poner la muestra y tiene que conducirlos a buscar a Dios. Y vamos a hacer este tiempo especial en familia, vamos a orar y vamos a poner nuestra familia en las manos de Dios, pero también a poner a nuestra ciudad, a nuestros líderes. Estamos por comenzar una semana de oración y ayuno. Y yo les aseguro que si usted se compromete a orar y a buscar la presencia de Dios, a humillarse en su presencia, le aseguro que Dios responderá y que Dios empezará a obrar de una manera muy especial. Yo le animo para que usted lo haga y note el cambio que produce la oración a Dios en su vida. Le invito a que ore en su hogar. Si usted está muy cómodo en cama o quizá, póngase sobre sus rodillas. Póngase sobre sus rodillas. Vamos a ponernos sobre nuestras rodillas aquí también en el templo. Vamos a buscar de Dios y vamos a pedirle a Dios que sane nuestra tierra, que sane nuestra ciudad. Amado Señor, hemos compartido tu palabra y a veces, Padre Santo, no entendemos que hemos hecho tanto mal, que te hemos ofendido de muchas formas. Y me hace recordar cuando Moisés está delante de ti y que tu ira está a punto de aplicarse al pueblo que te ha ofendido en su idolatría, en el olvido al pacto que tenía contigo. Y tú en tu santidad y justicia dices, en este pacto no lo están cumpliendo. Rápidamente se han olvidado de mi pacto. Y le dices a Moisés, Moisés, hazte a un lado que voy a exterminar a este pueblo que es de dura cerviz. Y Moisés se pone delante de ti y se pone entre el pueblo y entre ti, Señor. Y Moisés te dice, ten misericordia de ellos, acuérdate de tus promesas. El día de ayer, bendito Dios, ayer que llovió un poquito, pude salir y ver el hermoso arco iris en el cielo. Y me hizo recordar que tus promesas son fieles, que tú sigues cumpliendo tu pacto, Señor. Pero nosotros nos hemos olvidado del pacto, Señor. En esta mañana, Dios, nos acercamos como iglesia, como familias cristianas, rogando por sanidad, sanidad espiritual, sanidad para que toques y quite, Señor, toda apatía, Señor, a las cosas espirituales.
platicando con pastores, están latente la preocupación de cómo las familias se están enfriando, cómo han dejado de buscar tu rostro, cómo buscan mejores placeres, salidas, diversiones, que estar ahí en casa buscando tu rostro, que encerrarse en el cuarto y decir, quizá esto nunca lo he hecho, pero me han dicho que hay cambios cuando doblo mis rodillas, cuando busco a Dios. Me han dicho que murallas han caído, que gobiernos han cambiado, que la gente se ha arrepentido cuando te busco en oración, Padre. Señor, quizá muchos de nosotros no lo han hecho hasta hoy, Señor. Pero en este día comenzamos a buscar tu rostro más y más y más en oración. Ayuda a nuestros jóvenes, Padre Santo, porque parece ser que se han enfriado. Parece ser que no hay motivo, Dios, para buscar tu rostro. Oh, usa a los papás, Señor, porque si ellos no dan la muestra, si ellos no dan el ejemplo, difícilmente lo aprenderán en casa. Bendito Dios, nos humillamos ante tu santidad, reconocemos nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestro orgullo y clamamos por sanidad. Clamamos para que tú tengas misericordia, Señor, para que toques a cada enfermo, Dios, para que levantes al que está caído, tanto físicamente como espiritualmente, para que en tu gran compasión, Señor, toques el corazón y vuelvas a revivir la llama, Señor, que se ha perdido de tu Santo Espíritu, Padre. ¿Cómo puede ser posible que en menos de un mes, en menos de medio año, la gente se haya olvidado de ti, de tus milagros, de tus proezas, de cómo la sanaste, de cómo le privaste del cáncer, cómo contestaste su oración, Señor? ¿Cómo es posible que la gente que una vez que ya no fue al templo, te ha dado la espalda y prefiere entretenerse en televisión, prefiere entretenerse en el celular, que buscar tu rostro, que humillarse delante de ti, que implorar por sanidad, Padre? ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, Señor? Familias espirituales secas, vacías, Señor, que no buscan tu presencia, que están viendo la pandemia, que la gente muere y ni aún así podemos entender que es tiempo de buscar tu rostro, que es tiempo de humillarnos, Padre. Perdónanos, bendito Dios, y sana, Señor, nuestra tierra. Usa, Señor, al presidente y a los gobernadores, porque tú los has puesto ahí y necesitan sabiduría de la tuya, Padre. Usa nuestros países, Señor, a los presidentes de los países, Señor, que están alrededor de todo el mundo, Dios, que busquen tu rostro, Dios, que busquen tu presencia. Que no salgamos de casa, Señor, hasta platicar contigo. Que no nos vayamos a dormir hasta platicar contigo, ponernos a cuentas contigo. Dejar esa apatía, ese enfriamiento, Señor, a las cosas tuyas, esperando que alguien me entretenga mejor y le cambio al canal y le cambio a la transmisión, porque cada vez hay más y más información, pero nada me satisface sino tu presencia cuando te encuentre en oración. No me va a poder llenar mi necesidad hasta que yo humille mi corazón, humille, Señor, mi rostro delante de ti y me encuentre contigo, Padre Santo. Tú no quieres emoción, tú no quieres espectáculo, tú quieres un corazón contrito y humillado, y entonces oiré, y entonces responderé, y entonces sanará su tierra, Padre Santo. Oramos, Señor, por cada familia de sus hogares, Señor. Quizá hay algunas que están batallando para arrodillarse delante de ti, Dios. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Señor, porque tu presencia, Señor, llena toda la tierra y estamos delante del gran majestad, del 3 veces santo. Ayúdanos a vivir siempre, Padre, siempre en temor a ti. Y si algo, Padre Santo, rescatamos de todo esto, cuando haya pasado esto, Dios, si tú lo permites, es que nos encontramos con el 3 veces santo ahí en nuestro cuarto, ahí en nuestra habitación. Que valió la pena quizá perder el empleo, que valió la pena quizá enfermarme un poco, porque tú a tiempo me hablaste y me rescataste de una vida fría cristiana, de una vida fría y muerte espiritual, pero me rescataste para encontrarme contigo, Señor. Tú hablas y trabajas de muchas formas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. A ti oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.